Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les quiero presentar una remodelación profunda que se ha inaugurado precisamente en este día, 26 de marzo, aquí en la librería, la web Onada, y es la suma de esfuerzos, de trabajo, de dedicación y sobre todo el gusto femenino, el toque, ese estilo tan especial que tiene mi hija Carmen, que ahorita anda haciendo compras de libros en Toluca y no se encuentra en este momento. El fin de semana encontré entre una parte alta de mi biblioteca unos paquetes de periódicos que me regaló hace muchos años mi querida mamá. Estaban escondidos entre estos periódicos que ella me regaló, que son periódicos que conservan las noticias importantes, muy importantes en la historia de México y del mundo. Había un hato de periódicos que son suplementos infantiles que se empezaron a conocer por allá de mediados de la década de los 70s. Bueno, uno de ellos es este, que es El Heraldo Infantil. Otro es mi periodiquito para el hombre del futuro. Fíjense que mi periodiquito es del diario Novedades, y el que es extraordinario se llama Mi Mundo y es del periódico El Universal. Me encontré con las siguientes reflexiones. Al leerlos me pude trasladar a la época en la que yo era un niño y jugaba, y desde entonces nunca he dejado de jugar. Los suplementos a los que me refiero son de 3 diarios de circulación nacional, aunque uno de ellos ha desaparecido. Fíjense que mi periodiquito que les mostraba, que dice El Hombre del Futuro, quizás porque para este diario no existían las mujeres, pues dejó de circular. El Heraldo solamente le llamaba El Heraldo Infantil, y como les digo, Mi Mundo es el del Universal. Es una herencia que descubro y que me provoca una dulce nostalgia al recordar aquellas horas en familia donde la educación era sinónima de saber, de leer, de razonar con libertad e independencia. Encontrarme con estos recuerdos me llevó a entablar una conversación con mi hija Carmen sobre los juegos que jugaba cuando era yo un niño, porque el sentido del juego no es únicamente divertirse, sino que es el medio a través del cual uno se constituye como ser humano, se enseña a competir, a respetar, a ganar, a perder, a reír y a ser equipo. No hay que olvidar que la palabra rival proviene de la palabra riva y esta de río. Eran rivales las tribus que se asentaban a los costados de un río, el lecho madre, de donde ellas de ese río vivían, de tal manera que eran rivales por estar en el río y porque se ayudaban unos con los otros. La rivalidad construye, la rivalidad hace que uno crezca como persona, como comunidad. El concepto del jugar, hay quienes suponen que se detuvo durante toda la Edad Media, en esta época escabrosa donde la Iglesia Católica y la represión del cristianismo hacía que la gente se dedicara solamente a sufrir, y que fue en el Renacimiento cuando nuevamente el juego hizo que, por ejemplo, empezaran a salir grandes barcos cargados de gente aventurera a buscar encontrar rutas alternas y mundos diferentes, lo cual dio un giro enorme a la humanidad, que la hizo desenrollarse y desenvolverse como no lo había hecho durante más de 500 años antes, 1000 años antes, ¿sí? A mediados de 1938 hubo sociólogos que empezaron a hacer teorías sobre jugar, y uno de ellos inventó, se llama un holandés, Huizinga,
inventó la cosa del Homo Ludens, ¿no? Entonces, para los sociólogos de esa época, la época entre las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que comenzaba justamente a partir de 1939, el juego parecía que era algo que era impuesto y que no era parte de, o bien que todo tenía que ver con el juego, pero el juego como algo que no tenía reglas. Bueno, no me voy a detener tanto en aspectos de tipo conceptual, más bien haré algunas anotaciones que me parecieron importantes. Por ejemplo, fíjense que lo del periódico El Universal, bueno, pues ya les de novedades, perdón, ya les digo lo de que es para el hombre, y es un buen suplemento, pero incluía una programación de radio, cine, televisión, circo, teatro para niños. Llama mucho la atención que el Heraldo Infantil, que es el periódico que es la versión primera que dirigida para la clase media alta, que desde entonces en México se consideraba superior a las demás, gran consumidora, siempre endeudada, una clase social elitista, fantoche, y que por esa razón su periódico, bueno, estaba lleno de anuncios de Nusita, de Chocomilk, de muñecas, de Marinela, y sus contenidos eran, por ejemplo, el buzón de Angélica María, el luchador del Santo, tiene aquí el Santo, y luego el Chapulín Colorado y Capulina, y el Chapulín Colorado era el mundo con el que se entretenían, pues seguramente los papás de Peña Nieto, el Chapulín Colorado, ¿sí? No es el caso del periódico Mi Mundo, en el Universal. Este es un caso excepcional. Las precisiones que yo encontré fueron que esta era una educación que ya no existe. Una sección inspirada en los métodos de enseñanza-aprendizaje universales. Me llamó la atención ver un curso completo de ballet clásico, otro de escultismo. La palabra escultismo hoy hace mucho que no la escucho, y que para mí fue tan importante como que fue uno de los motores que me hizo emigrar en el momento en que lo consideré prudente para llegar a vivir directamente al rancho en Temascaltepec. El escultismo es el convivir con la naturaleza. Había otra sección, trae otra sección que se llamaba Aprender en idiomas, qué quieres saber, el mundo de las matemáticas, extraordinarios, secciones de piensa bien y acertarás, una sobre aeromodelismo, otro sobre fábulas, historias, leyendas, ciencia, el universo, folclor mexicano, animales, botánica, pasatiempos, juguetes en el mundo, efemérides, una sección muy entretenida que se titulaba Ya sabías, plantas medicinales, capítulos, y luego por secciones, porque además venía continuado, salían cada domingo. Por ejemplo, se puede leer el Ricardo III de Shakespeare, lo mismo que El Paraíso Perdido de Milton, ¿sí? Obras fundamentales. Había biografías sobre Oscar Wilde, Zapata, Hércules, Colón, Virgilio, Liliada, la Eneida, códices mexicanos, una poesía muy bella que yo no había leído, escrita por Netzahualcóyotl, el rey poeta, que se llama Dios único, y que alude al Tloquenahuaque, el Dios que está en todas partes y en todos nosotros. El único anuncio que encontré en el periódico Suplemento Infantil del Universal fue una convocatoria para el premio del Día del Niño, que anuncia como primer lugar 50 colecciones de libros y como segundo lugar 14 colecciones de obras seleccionadas de Emilio Salgari. Esta era la educación que recibíamos en México. Así se estructuraba la enseñanza, y por lo tanto nosotros los alumnos sabíamos todo bien y a fondo. Teníamos, la educación era parte y principio de un proyecto político mexicano que se basaba en lo mejor de la Revolución Mexicana como valores supremos para gobernar y para ser gobernados. Modelo político con rumbo y dirección extensible a los campos de la economía, la religión, la cultura, diplomacia, servicios sociales, por ejemplo, salud y agua. Una anécdota que hoy se pone mucho en las redes sociales es ponle un me gusta si tú tomaste agua de la llave.
Bueno, nosotros jugábamos fútbol y rojos del esfuerzo y del sudor, directamente a tirarse en la entrada del patio de la casa y pegar la boca a la llave y a beber agua, porque el agua era pura. Hoy nadie toma agua de la llave, ¿sí? Hoy se está legislando para vender el agua y condicionar el agua. Pero el apunte que me llamó más la atención, hablo de canicas, valeros, yoyos, trompo, hablo de burro saltado, hablo de bote pateado, hablo de juegos de mesa, hablo del basta, hablo del gato, hablo del turista. El que a mí me llamó la atención fueron los papalotes. Y ahí viene en estos periódicos cómo hacer un papalote. Y entonces hay algo que es muy importante. En ese entonces en México la vida estaba regulada y condicionada, seguía los ritmos y los que marcaba la naturaleza. Cuando había sol, bueno, pues era tiempo de andar con ropa y salir a los prados, a los jardines, ir a Chapultepec, ¿verdad? Por cierto, esta semana me parece ya cambia nuevamente el horario y ahora en cambio la vida está condicionada a intereses comerciales, y lo peor es que son intereses comerciales que ni siquiera son nacionales, son intereses comerciales de Gringolandia, son gabachos, ¿sí? Entonces, cuando había la temporada de vientos, nos poníamos todos a hacer papalotes y los construíamos a mano y los hacíamos con madera de balsa, conseguíamos hilo cáñamo, lo pegábamos con engrudo, y entonces nos poníamos a volar los papalotes y era un circo enorme, porque nos subíamos a las azoteas de la colonia Morelos donde yo vivía y había muchísimos muchachos más y todos estábamos. Volar un papalote es una maravilla, requiere de ciencia y requiere de paciencia, requiere de maña y requiere de arte. Y me acuerdo una vez que nuestro papalote nos quedó tan bien hecho que decidimos ponerle unas navajas Gillette, de esas cortadas a la mitad, en cada una de las, era un hexágono. Y entonces, cuando ya estaba en lo más alto, sentir además cómo se jala el papalote, la cola del papalote es muy importante para que no dé vueltas. Y entonces ya la maña y el gusto, éramos un grupo de muchachos, teníamos entre 8 y 30 años, había algunos ya viejones, y soltar el papalote, y entonces el papalote se venía y le cortaba los hilos a todos los demás, y esa vez triunfamos, y nuestro papalote fue el único que quedó en el espacio, y eran juegos muy económicos, juegos donde además siempre intervenían los papás. Me acuerdo, mi papá un día hizo un papalote precioso, un paralelepípedo en tercera dimensión, nomás que no le voló, le falló a mi padre. Era una vida que hoy no existe. Jugábamos a la metita, pintábamos las carreteras con gis en las calles y luego preparábamos unos carros con plastilina y jugábamos. Hoy no se puede, ¿sí? Esos juegos que todos jugábamos es un recuerdo que ojalá podamos recuperarlos, porque solamente así la vida podría ser más importante. Quiero terminar con una cita que hago aquí que me gusta. Mi mamá me enseñó a jugar y mi papá me enseñó a competir. No es lo mismo jugar que competir, aunque las dos cosas van de la mano. Luis y Graciela, mis queridos padres, seguramente estarán en este momento contentos al saber que su vida no pasó en vano y que sus herencias, sus legados, han llegado a través de mi educación a sus nietas, y que ahora me dispongo para que sus enseñanzas y costumbres estén al alcance de todos los niños sureños del Estado de México. Gracias.